Enciclopedia de Leyendas Universales, escrito por Carlos Nadal Gaya. Leyendas de Italia. La cacería infernal. En vano, Nastalio degli Onesti reunía la fortuna de su padre y la de su tío a un apellido noble, porque una y otra cosa quedaban muy por debajo de las de Paolo Traversaro, padre de la mujer que amaba. Era ella altiva, desdeñosa. Mostraba su indiferencia ante las mil finezas que a diario se le ocurrían al pobre Nastalio para atraerla. Bella, sí, lo era, pero se lo sabía bien y gustaba de hacerse cara de ver. Nastalio intentó más de una vez olvidarla, pero siempre sin éxito. Pasaba de un ilusionado arrobo, de una loca esperanza, a una desesperación frenética. Permanecía encerrado en una habitación de su palacio durante días, y aún semanas, casi sin dormir, sin comer y sin lavarse apenas, o acompañado de algunos amigos. Se entregaba a largas y desenfrenadas francachelas. Algunos parientes que temían por su salud y su patrimonio le aconsejaron que emprendiese un largo viaje. Esperaban que así olvidaría a la que ocupaba tan por entero su corazón. En principio no les hizo caso. Luego, tanto insistieron que dispuso las cosas para permanecer mucho tiempo fuera de Rávena. Cerró su palacio y emprendió el viaje con lujo de equipajes, seguido por la gente de su casa y por varios de sus amigos. Se le creía ya en Francia o España. En realidad no estaba muy lejos de Rávena, cerca de un pueblecito llamado Chiazi, en un pinar junto al mar Adriático. Había hecho plantar unas tiendas con todo lujo. Vivía allí sin privarse de ninguna de las comodidades de su casa y, sin embargo, apartado de la ciudad, de su bullicio y lo que le interesaba más, o sea, el recuerdo constante de su amada que le salía al paso cuando estaba en Rávena, en esta iglesia, en aquella plaza, en determinada calle. Nastalio y sus amigos llevaban una vida despreocupada de continuo esparcimiento. Competiciones por la mañana, por la tarde juegos de toda suerte, por la noche reuniones en torno a una mesa bien provista, las que comenzaban con ingeniosos diálogos, seguían con músicas y danza, y acababan en copiosas libaciones, y ya amanecido en verdadera orgía. Nastalio dirigía y acaparaba la atención en todas estas actividades. Primero en las cañas y suerte de lanzas, sin igual en el manejo de la espada y el florete, siempre ingenioso en las polémicas, hábil en el manejo de los instrumentos de cuerda, imaginativo y brillante en sus composiciones y poéticas. Se le creyera un hombre despreocupado y alegre, vividor al día, que nada tenía que ver con aquel ferviente amador que había llenado las calles y plazas de Rávena con sus lamentos y súplicas, ni con aquel desdeñado taciturno que se encerraba durante semanas en una alcoba oscura con solo el pensamiento de la amada. Volvía a ser el joven galante, decidor y brillante que fuera en otro tiempo, antes de conocer a la hija de Paolo Traversaro. El pinar de Chiazi presentaba además marco incomparable a aquella vida disipada y a flor de piel, suministrando umbrosidades frescas y herbazales, fontanas y regatillos de agua, gracias a los cuales el bochorno de los medios días eran solo delicioso regalo para los ojos, de cara al mar encendido por el sol. Oros majestuosos, argentados sobrios, con un progresivo azul carmesí en los atardeceres. Al fin noches llenas de calma con el arrullo del mar. Un día, Nastalio había pasado la mañana en su habitual ejercicio de equitación. A mediodía dejó su caballo y llegó a darse un baño. Reunido con sus amigos, charló animadamente con ellos. Tuvieron gracia algunos de sus dichos. A la hora de la comida, observaron que estaba más serio que de costumbre. No se pudo seguir con el tono jacarandoso de antes. Hizo algunas reflexiones graves. Después se encerró en un prolongado mutismo. Terminando el yantar, fueron todos a cestear un rato. Al levantarse, Nastalio permaneció por mucho tiempo en la tienda de campaña. Al salir de ella iba con el rostro aún más serio que antes, sus ojos con un mirar melancólico.
Evitaba la compañía de sus amigos. Le vieron irse, solo, hacia el interior del pinar. Atardecía. Fue aquel un día esplendoroso de luz, un despliegue fantástico de colores que precisamente en aquel momento hallaban su tono más depurado. El sol veíase suspendido en el horizonte como una fruta en el punto de madurez que procede a la caída. El mar en una calma expectante. Era la hora suprema en que los pinos levantaban sus siluetas como sombras sobre el plafón de agua plateada. Aquí y allá se iniciaban tímidamente cantos de aves nocturnas. Todavía entre los troncos de los pinos, en alguna de sus copas, quedaban rayos de sol rezagados que ponían una pincelada nostálgica en la penumbra. Nastalio iba solo, concentrado, con aire pensativo. Mucho había hecho para olvidar a su amada, pero el corazón volvía a sangrarle la antigua herida. Música, placeres fáciles, ejercicios musculares, deportivos o del intelecto. La buena mesa y la agradable e ingeniosa conversación. ¡Bah! Todo inútil. En Rávena seguía habitando una mujer que le desdeñaba y sin la cual no podía vivir. Rávena al atardecer, con el sol todavía acariciando los ventanales de las torres y campanarios, y los tejados de las casas más altas, con las primeras antorchas encendiéndose en las esquinas de las calles. Rávena conmovida por el toque de 10, de 12, de 20 campanas llamando al Ángelus. Y las mujeres en su última salida del día, camino a la iglesia. El momento en que por la puerta del palacio Traversaro salía una de ellas, seguida de un paje y una sirvienta. El mismo palacio en que Nastalio solía esperar medio oculto, en una esquina a que pasara por delante de él, para seguirla hasta la iglesia. Algo se aproxima por el pinar. ¿Qué es eso? ¿Es un bulto blanco entre los troncos? ¿Una persona? Sí, una persona que corre zigzagueando, como si estuviera beoda o loca. Esos ladridos de perros, gritos. Es una mujer perseguida por 2 mastines, uno negro y otro blanco. Va desnuda con la cabellera despeinada que le cae por la espalda. Se mete por entre los zarzales, espinos y matojos que le arañan las piernas. Los canes le acosan. Le muerden en las pantorrillas, en los tobillos. Nastalio, con pronta reacción, desgajó una fuerte rama de uno de los pinos y, saliendo al paso de la fugitiva, la blandió en el aire contra los mastines. La mujer cayó al suelo. Los perros se detuvieron sorprendidos, pero alguien venía tras ellos azuzándoles a gritos. Nastalio tenía ya casi encima un caballo blanco que montaba un jinete totalmente enlutado. Absorbida su atención en la mujer, ni se había dado cuenta de que este nuevo desconocido se acercaba. Brilló el filo de una espada. Sin casi tiempo de pensarlo, Nastalio paró el mandoble con la rama de pino. Esperaba el segundo golpe, al mismo tiempo que esquivaba el caballo, cuando éste fue detenido en seco por el que lo gobernaba. «¡No te interpongas, Nastalio!», gritó. «Ignoro de qué me conoces», respondió Nastalio. «pero impediré que sigas persiguiendo cruelmente a esta mujer». Los mastines se habían tumbado, jadeantes, sin perder de vista a su presa. La mujer estaba también en el suelo. El hombre de negro aflojó las bridas, dispuesto a hablar más largamente. «No dirás lo mismo cuando sepas de qué se trata. Yo soy paisano tuyo. Me llamo Guido degli Anastagi. No me conoces, porque eras un niño cuando me hice famoso por mi amor, hacia quien había de agradecerlo tanto, como el tuyo y la hija de Paolo Traversaro. Todo mi afecto sincero, leal, firme y ardoroso, el sacrificio con que seguía sus pasos a todas horas, exponiéndose a los mayores peligros por ella, se entrellaban invariablemente en su desdén frío, en su altivez impenetrable. Como tú, me encerraba días y noches a rumiar mi desesperación. Pero fui aún más insensato,
pues en uno de mis arrebatos de dolor me atravesé el corazón con esta misma espada que has detenido con la rama de pino. La noticia de mi suicidio corrió con facilidad por Rávena. La supo enseguida la mujer que lo había causado. Pues bien, no solo no tuvo ni una sola lágrima para mí, sino que acogió la noticia con absoluta indiferencia. Con una mano seguía peinando su cabellera. En los labios le brotó una tonadilla alegre. Yo me condené por insensato apasionado, ella por cruel desdeñosa. Desde entonces mi castigo es perseguirla, montando en este corcel, y así que cae rendida por el cansancio, por el acoso de los perros, abrirla con la espada, arrancarle en vivo su duro corazón y dárselo a comer a los canes. El castigo de ella, ya lo ves, es huir siempre de mí hasta caer y sufrir lo que te digo, para de nuevo volver a levantarse, como si tal cosa, y emprender otra vez esta fuga sin fin y sin objeto. Esto ocurre así todos los días, pero aquí solo los viernes. Apártate si no quieres ver el más horrible espectáculo que hayan visto ojos humanos. Nastayo no cumplió esta recomendación. Se apartó detrás de un pino y así pudo contemplar aquella escena espantosa. Al día siguiente, los amigos del campamento hallaron un Nastayo completamente distinto al que se había internado en el pinar en la tarde anterior. Volvía a ser el Nastayo bullidor, despierto, optimista, más aún si cabe, pues proyectaba una fiesta. Pero no una de sus habituales a celebrar entre los que vivían con él, sino una grande y extraordinaria a la que serían invitadas varias de las más conocidas personalidades de Rávena. Entre ellas, Paolo Traversaro y su hija. Lo decía con tono tan jovial, con una sonrisa tan franca y sincera en los labios, que nadie pensó en que ello supiera un reverdecimiento de la antigua pasión, sino más bien un acto por el que quisiera señalar solemnemente que su corazón había quedado libre de las antiguas cadenas. Se dispuso todo para el viernes, pero no en el recinto del campamento, sino más adentro del pinar. Habían engalanado las ramas y los pinos con flecos y banderolas. En el suelo se colocaron alfombras, unas mesas largas, vestidas con lujosos manteles. Ofrecían en rica cristalería lo mejor que el paladar puede apetecer. Estaban dispuestos juglares, danzarinas, bufones y músicos. La cena comenzó a media tarde. Nastayo estaba en todo y para todos. A su antigua amada la trataba con indiferencia, pero sin hacer un punto más que con los otros. Fuentes repletas se iban vaciando, corría el vino. Las lenguas se desataban, el corazón se les volvía a todos danzarín, con el acorde de cuerdas y trompetines. Paolo Traversaro creyó oír un quejido, desgarrador, entre el vocerío que se levantaba de las mesas. Sí, no cabía duda, algo así como un lamento. Pero no era de ningún comensal. Venía de más lejos, de lo espeso del pinar. No tardó en ser oído por varios. Era un alarido que se iba acercando. Pronto cundió la alarma y enseguida el estupor. Una mujer venía corriendo, desnuda, perseguida por un perro blanco y otro negro. Cayó tendida en el suelo, delante mismo de la mesa de Traversaro y su hija. A esto siguió el estrépito de una mesa que se volcaba. Se plantó allí un caballo montado por un jinete vestido de negro. Sin darle tiempo a nada, hundió la espada en el vientre de la mujer y le abrió las entrañas de un corte brusco. Hecho esto, descabalgó. Con las manos arrancó el corazón a un palpitante y lo echó a los canes que lo devoraron con avidez. Luego, aquella mujer se puso en pie con la mayor naturalidad y volvió a emprender la fuga seguida de cerca por los perros y el jinete. Ningún comensal había abandonado su puesto. Estaban como petrificados por el terror. Nastayo, entonces, desde el lugar en que había ocurrido la escena, les explicó el significado de lo que acababan de ver. Pocos días después, en el palacio Traversaro,
Dueñas, criadas, doncellas, pajes y mozos estaban en un frenético ir y venir, limpiando, cambiando muebles, adornando paredes y puertas, desempolvando vajillas. No tardó ni 24 horas en salir una brillante comitiva acompañando a una muchacha vestida con galas blancas. En una iglesia cercana, rutilante de luces, de flores, de tapices, en la que se había reunido lo mejor de Rávena, un sacerdote le preguntó a aquella muchacha, que no era otra que la hija de Paolo, si quería por esposo a Anastasio degli Onesti. Y ella respondió con presteza, sí.